Buenas, ¿cómo están? Yo soy Coyo y estamos en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los 30 equipos de esta Liga Argentina 2025. Voy a hacer un mini resumen de lo que sería. Vamos a ver cómo le fue en cada torneo que se jugó en este año, tanto nacional como internacionalmente. Vemos hasta dónde llegó. Después vemos, para mí, quién fue el mejor jugador, los títulos que ganaron cada equipo. ¿Qué más? Bueno, si juegan alguna Copa Internacional en 2026, ¿qué campeonato juegan en 2026? En caso de los descendidos, jugarían B Nacional. Después pasamos a dar mi nota, por así decir, de este año de cada equipo. Y nada, básicamente es eso con los 30 equipos. No hay tanto más que agregar, que alargar. Así que nada, eso. Nada, no quiero alargar más la intro, ya el video va a ser larguísimo. Estuve haciendo este video, habré estado seguidamente 16 horas haciendo, seguido no, pero 8 horas un día y 8 horas el otro produciendo este video. Así que nada, espero que lo disfruten. Comenzamos con Rosario Central. En la tabla anual quedó primero. Después en la Copa de la Liga, en el torneo Apertura, quedó afuera en cuartos de final frente a Huracán, si mal no recuerdo, de local. Después en la Copa de la Liga, el Clausura quedó afuera en octavo de final contra Estudiantes. En la Apertura y en el Clausura quedaron primeros en su zona. Después en la Copa Argentina quedaron afuera en 16avos. No recuerdo el rival, pero quedaron afuera en 16avos. Después Copa Libertadores no jugó y Copa Sudamericana tampoco. Vale aclarar algo, porque hay distintos colores. Verde es cuando creo que el tipo estaba bien, está aprobado. Naranja es que está meh, y tipo en rojo está cuando para mí está mal o estuvieron mal en ese campeonato. Títulos obtenidos: fueron campeón de liga, esa copa que se inventó con el torneo ya terminado. Para mí el mejor jugador de todo el año fue Ignacio Malcorra. Y en 2026 están clasificados a la Copa Libertadores. Entonces, sumando todo esto y haciendo un análisis de todo el año, mi nota final para el año de Rosario Central es un 7. Creo que a lo largo del año en el torneo argentino estuvieron muy bien. Le sacaron como 6 puntos a Boca, que quedó segundo en la tabla anual. En el mata-mata para mí fue muy flojo. Entonces yo creo que para compensar puse un 7. Podría haber sido un 6, 7. Pero bueno, me terminé decantando con 7 de nota para el canalla. Después pasamos a Boca, quedó segundo en la tabla anual. Después en la Copa de la Liga, en el Apertura, quedó fuera en cuarto de final de local ante Independiente. En el Clausura, en la Copa de la Liga, quedó afuera en semis frente a Racing. Después Copa Argentina afuera en 16avos frente a Atlético Tucumán. Copa Libertadores afuera en fase 2, que no le permitió jugar ningún torneo internacional a lo largo del año, porque si pasaba al menos a fase 3 se aseguraba Sudamericana. Quedó afuera con Alianza Lima, Alianza Lima, el papelón ese. Así que no jugó nada, y en la Copa Sudamericana tampoco clasificó. No obtuvo ningún título en este 2025. Para mí el mejor jugador a lo largo del año fue Miguel Merentiel, por los goles, las asistencias, el Mundial de Clubes, que fue lo más importante que jugó Boca en el año. Creo que fue el mejor jugador de Boca sin ningún tipo de duda. Después estuvo un poco más flojo. Ayrton Costa me gustó mucho, pero para mí estuvo un poco mejor Merentiel. Paredes, los que jugó, para mí fue el mejor de Boca, pero bueno, jugó 6 meses nomás. Y en 2026 Boca está clasificado a la Copa Libertadores. Y mi nota final para el año de Boca es un 5. Creo que el final viene siendo un poco mejor de lo que fue, por así decir, de lo que fue el comienzo. En los torneos locales, en la fase regular, le fue bien. Después en el mata-mata queda fuera con Independiente en cuartos, en un partido que para mí no merecía perder, y lo perdió congelándose el pecho. Después con Racing, un partido que puede perder, pero creo que jugaba de local y Boca tiene mejor equipo que Racing, entonces creo que tenía que llegar a esa final. Después Copa Argentina en papelón afuera en 16avos, después papelón en Copa Libertadores, entonces, pero bueno, quedó segundo, juega Libertadores el año que viene, entonces la nota para mí está entre eso, entre un 4 y un 5. Después pasamos a Argentinos Juniors, que quedó tercero en la tabla anual. Después en la Copa de la Liga, en el Apertura, quedó fuera en cuartos de final de local ante San Lorenzo por penales. Copa de la Liga Clausura, quedó fuera en cuartos de final ante Boca y de visitante. En la Copa Argentina perdió la final ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Copa Libertadores no clasificó y Sudamericana tampoco clasificó. No obtuvo ningún título el bicho en este año. Después para mí el mejor jugador fue Alan Lescano. Fattori tuvo muy buen año. El lateral izquierdo, el lateral derecho Lozano también me gusta mucho, pero bueno, creo que sin ningún tipo de duda el Pipa fue el mejor. Y en 2026 están clasificados a la Copa Libertadores por haber quedado tercero en la tabla anual, pero a la fase de repechaje, que juega contra Barcelona de Ecuador. Va a haber video después de eso.
Y tiene que ganarle a Barcelona, Ecuador, y después, si llega a ganar para clasificar a Libertadores, jugaría contra Botafogo o Always Ready. La nota para el año de Argentinos es un 7,5. Podía haber sido un 7 también. Creo que un 7 también entraba. Pero bueno, creo que a lo largo del año fue un equipo que para mí el equipo que mejor jugó a lo largo del año fue Argentino junto a Central. Llegó a fases más capaz, bueno, en este clausura llegó una fase más que Central. Llegó a la final de la Copa Argentina. Entonces creo que ese medio punto creo que se justifica por eso. Así que nada, creo que es un año de 7 puntos y medio para el bicho. Seguimos con River. En la tabla anual quedó cuarto el conjunto de Gallardo. En la Copa de la Liga, en el Apertura, quedó fuera en cuarto de final contra Platense por penales. Un partido que llegó a penales porque el árbitro quiso. Si no, hubiese quedado fuera antes. Después en la Copa de la Liga de Clausura, que tuvo muy mal clausura, al menos cerrando los últimos 10 partidos, quedó fuera con Racing en octavo de final en el cilindro. Copa Argentina quedó fuera en semifinales por penales contra Independiente y Rivadavia, que terminó siendo el campeón. Cuarto de final quedó fuera con Palmeiras, que quedó muy bien afuera. Pero bueno, Palmeiras es claramente mejor que River, entonces era lo lógico. Y Copa Sudamericana, claramente, como jugó Libertadores, no terminó jugando Sudamericana. En 2025 no obtuvo ningún título, perdió esa final a un partido frente a Talleres por penales. Para mí el mejor jugador a lo largo del año fue Marcos Acuña, el huevo. No tuvo, no digo que haya tenido un buen año Acuña, para mí fue un año 5 puntos de Acuña, pero bueno, la mayoría de los jugadores de River fueron peores que 5 puntos, así que el huevo se merece este lugar. Y en 2026 está clasificado a la Copa Sudamericana. Y poniendo en balanza todo lo dicho, creo que River, lo mismo que Boca, tuvo un año 5 puntos, /4. Para mí fue un año muy parecido para River. Yo creo que la diferencia está entre que uno juega Libertadores, se clasificó a Libertadores el año que viene, el otro no, y que uno jugó Libertadores este año y el otro no. Después lo otro para mí fue un papelón, fue parejo y papelón, desastroso año para los dos. River encima gastó como 100 millones de dólares en jugadores y no le pudo ganar a nadie. En el final este River que terminó jugando no le gana a nadie, no le ganó a Sarmiento, no le ganó a Riestra, no le ganó a nadie. Entonces yo creo que termina siendo un 5-4, 4.5, por ahí, pero más de un 5 no es el año de River, así que nada, esa es mi nota final para el conjunto de Gallardo. Pasamos a Racing que quedó quinto en la tabla anual, después en la Copa de la Liga, en el Apertura, queda fuera en octavo de final frente a Platense, perdiendo de local 1-0, que Platense, bueno, después terminó siendo el campeón. Después en la Copa de la Liga, en el Clausura, llegó a la final frente a Estudiantes, dejando fuera a River, a Boca, bueno, Tigre, que fue un partido raro, pero dejó fuera en octavos a River de local. En la Bombonera fuera a Boca en semis. Se le fue ahí en los últimos minutos esa final, que se lo empatan y después lo pierden en penales. Copa Argentina quedó fuera en cuarto de final frente a River, un partido que fue lo más aburrido del año. Y en Copa Libertadores hizo un muy buen papel, llegando a semifinales, quedando fuera con Flamengo, con el campeón. Está haciendo un papel muy digno frente a Flamengo. Y después Copa Sudamericana, claramente, como llegó a semi de Libertadores, no la jugó. Y este año fue campeón de la Recopa Sudamericana, que le ganó a Botafogo. Creo que le ganó 2-0 en el cilindro, 2-0 allá en Brasil. Hizo muy buena serie, por así decir, frente a Botafogo. El mejor jugador del año para mí fue Santiago Sosa, fue el más regular. Cambeses estuvo bien, pero atajó 4 meses, 3 meses. Después Maravilla fue muy irregular este año, así que creo que el más querido, el más aplaudido, el que más la gente se siente representado como hincha es Santiago Sosa. Y el año que viene Racing vuelve a las raíces, por así decir, a las bases que donde comenzó este gran Racing. Así que juega Copa Sudamericana. El año de Racing, poniendo en balanza todo, creo que es un año de 7.5/7. Creo que también más 7 que 7,5, pero bueno. Libertadores le fue muy bien, por más que antes del partido de día contra Peñarol querían echar a todos, a Martirena lo querían asesinar, a Costa lo querían echar. Pero bueno, para mí futbolísticamente no fue un buen año de Racing. Racing jugó muy mal, no se sabe a qué juega Racing, es un desastre. Pero tienes un equipo que no le hace falta jugar bien para ganar y para llegar a cosas importantes. Entonces termina siendo lo mismo, porque le gana a Boca sin haber pateado al arco. Boca tampoco pateó al arco. Con River fue un partido muy raro. Con Tigre también podía haber perdido como podía haber ganado. La final jugó bastante normal Racing. Pero bueno, tiene un aura Racing que lo hace llegar a cosas importantes. Entonces creo que eso hay que valorarlo mucho. Y no es fácil que un equipo
que no juega tan bien gane y gane cosas importantes y llega a cosas importantes. Entonces creo que un 7.5, un 7 es buen valor para el año de la academia. Pasamos a Deportivo Riestra. En la tabla anual quedaron sextos. En la Copa de la Liga, en la apertura, quedaron afuera en octavo de final frente a... Si mal no recuerdo, creo que era... No, creo que era contra Huracán, bueno, no me acuerdo, pero quedó afuera en octavos de visitante. En Copa de la Liga, en el clausura, quedó afuera en octavos, pero de local, frente a Barracas, creo que en el alargue. Sí, creo que en el alargue. Copa Argentina fuera en octavo de final frente a Racing, que perdieron 3-0. Y después Copa Libertadores y Sudamericana no jugaron ninguna Copa Internacional este año. Claramente este año no ganó ningún título. El mejor jugador, sin ningún tipo de dudas, Ignacio Arce, uno de los jugadores revelación de este campeonato. El personaje que es, cómo es, el carisma que tiene. Creo que lo posiciona como... Para mí no es tan buen arquero, pero como al ser showman y llamar la atención, creo que eso siempre te suma un poco más. Entonces creo que está entre los mejores 5 arqueros de la liga. Después en 2026, por primera vez en su historia, van a jugar Copa Internacional. Juegan Copa Sudamericana, al igual que Racing, River y muchos equipos grandes del fútbol argentino. Y para mí la nota final para este Riestra es un 7 puntos. Estaba pensando en poner entre 7 y 8. Creo que después ahora me estoy replanteando y puede ser un 8. Para lo que es Riestra, es verdad que bueno, es una sociedad anónima, encubierta, que la guita no se sabe de dónde sale. Pero Riestra en teoría no tendría que pelear estos puestos. Hasta hace nada fue primero. Hasta estuvo primero mucho tiempo en su zona. Estuvo clasificado a Libertadores bastante tiempo. Después bajó un poco en el final, pero porque es la lógica, los equipos chicos que tienen buen año terminan cayéndose, pero creo que es un muy buen año, muy buen año para Riestra. Y jugar Sudamericana creo que es un logro tremendo para la institución. Así que sí, es entre un 7 y un 8 la nota del Malevo. Y después pasamos a San Lorenzo. En la tabla anual quedaron séptimos. Después en Copa de la Liga, en la apertura, quedaron afuera en semifinales de local ante Platense, que Platense terminó siendo campeón, perdió 1-0 si mal no recuerdo. Después en el clausura quedó afuera en octavo de final, en ese partido raro que fue muy perjudicado a San Lorenzo frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Copa Argentina quedaron afuera en octavo de final también. Creo que contra Tigre, si mal no recuerdo, no quiero equivocarme, pero creo que contra Tigre. Y bueno, Copa Internacionales, Libertadores y Sudamericana no disputó el Ciclón en este año. Títulos obtenidos no tuvo ninguno. Y después para mí, el mejor jugador de San Lorenzo fue Johan Romaña, jugador que dudo que siga jugando en San Lorenzo el año que viene. Estaba entre él y estaba entre Orlando Gil. Pero creo que Romaña tuvo más incidencia, fue más líder de San Lorenzo. Creo que la gente lo quiere un poco más. Cuello tuvo muy buen cierre de año, pero estaba viendo los números en la apertura, jugó 15 partidos y no hizo ningún gol. Entonces creo que Romaña se merecía ser el mejor jugador de San Lorenzo. Perruzzi también me gustó mucho, pero bueno, me quedé con el Grone. Y para el 2026 están clasificados a la Copa Sudamericana. Y mi nota final para este año de San Lorenzo es un 7. Todo hablando de términos futbolísticos, institucionalmente está sufriendo una crisis, tiene una cefalía en el club. Muchos quieren afuera a Moretti, me incluyo, creo que lo que está haciendo es tremendo. Pero bueno, a nivel futbolístico creo que fue un buen año de San Lorenzo. Creo que los refuerzos rindieron mucho. Orlando Gil lo trajeron por muy poca plata y para mí es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Ataja muy bien el paraguayo. Tienen pibes que se la bancaron toda en todo el año. Perruzzi me encanta. Herrera, Báez. Entonces creo que hicieron muy buen año. Entonces creo que es digno de merecerse mínimamente un 7. Así que nada, esta es mi nota para el año del Ciclón. Seguimos con Lanús, que Lanús quedó octavo en la tabla anual. En la Copa de la Liga, en la apertura, quedaron afuera en octavo de final de visitante frente a Boca. Por penales hizo buen partido. Casi lo puede ganar en el final. Tengo flash de ese partido y creo que lo podía haber ganado en el final, que justo se tira Marcos Rojos a tapar. Después en octavos de clausura quedaron afuera también en octavos. Frente a Tigre, pero bueno, ya estaba de caravana, habían ganado la Sudamericana, entonces estaban de caravana. Después Copa Argentina quedaron afuera en cuarto de final. Después Libertadores no clasificaron y Copa Sudamericana fueron campeones ganándole la final a Atlético Mineiro muy merecidamente. En este año fueron campeón de la Copa Sudamericana, como ya dije. El mejor jugador para mí fue Marcelino Moreno. Estaba entre él, hay varios jugadores, pero estaba entre él y Sasha Marsic. Sasha Marsic yo todo el año lo elogié y dije que fue de los mejores jugadores
de Lanús, pero bueno, Marcelino creo que por tener más incidencia ofensiva, ser el jugador, la cara de Lanús, creo que se merecía estar acá, pero como digo, Sasha Marsic ha hecho muchos papeles también para llevarse este galardón, así que pueden estar cualquiera de los dos, y el año que viene, por haber ganado la Copa Sudamericana, el Granate está clasificado a la Copa Libertadores 2026. Después de todo lo hablado, mi nota final para Lanús es un 8, creo que fue muy buen año de Lanús, creo que fue de los mejores equipos del año, podría haber sido un 8.50, pero creo que hizo papeles, no flojos, pero hizo papeles en la apertura y en el clausura. En la Copa Argentina estuvo también ahí, medio ahí. Entonces creo que haber ganado algo, la Sudamericana suba un montón de puntos. Y después al hacer un año normalito en lo nacional, lo termina teniendo un 8. Así que creo que está para pelear. No sé, tengo que ver bien ahora si alguno tiene mejor nota, pero creo que termina siendo el mejor club del año para mí de esta Liga Argentina. Seguimos con Tigre que quedó noveno en la tabla anual. En la Copa de la Liga, en la apertura, quedaron afuera en octavos de final. Frente a San Lorenzo de visitante, si mal no recuerdo. En Copa de la Liga clausura quedaron afuera en cuarto de final frente a Racing de visitante. Y creo que quedaron afuera, sí, por penales. Un partido bastante raro que podía haber ganado cualquiera de los dos. Después Copa Argentina quedaron afuera en cuartos de final. Después en Copa Libertadores no clasificó y Copa Sudamericana tampoco clasificó. No jugó nada internacionalmente este año el conjunto de Victoria. Títulos obtenidos no tuvo ninguno en este año Tigre. Y el mejor jugador para mí fue Ignacio Russo, el arquero el hijo de Miguel Ángel Russo, de fallecido este año de Boca. Creo que Saraley también podía haber sido, pero creo que Nacho tuvo más incidencia en los partidos, más goles, más participación. Entonces creo que después Romero tuvo muy buen cierre de año, pero creo que a lo largo del año Ignacio Russo fue el mejor jugador de Tigre. Y en 2026 está clasificado a la Copa Sudamericana. Después de lo dicho de Tigre, mi nota final para Tigre es un 6.5. Creo que fue un año bastante decente. Lo que le sumó para mí fue haber clasificado a una Copa Internacional. Ahí sumó un montón. Después hizo papeles dignos. Creo que en Copa Argentina fue un papel normal. En el clausura fue un papel digno. Estuvo a una tanda de penales de clasificar a semifinal y dejar afuera a Racing, que terminó siendo finalista. Entonces creo que fue un año bastante digno. En la apertura queda afuera con San Lorenzo de visitante, que puedes quedar afuera siendo Tigre con San Lorenzo de visitante. Así que fue un año bastante bien para lo que es Tigre. Así que un 6.5, 7 es la nota para el conjunto de Victoria. Después pasamos a Barraca Central. En la tabla anual quedaron décimos. En la Copa de la Liga, en la apertura, quedaron afuera en octavo de final. Creo de visitante frente a Huracán, si mal no recuerdo. En Copa de la Liga clausura fuera en cuarto de final frente a Gimnasia. Después Copa Argentina fuera en 32avo de final, que fue un papelón. Creo que no me acuerdo contra quién, pero contra un equipo de la C. Quedaron afuera. Y Copa Libertadores y Sudamericana no jugó nada internacionalmente, así que no compitió. No obtuvo ningún título el Guapo en este año. Después para mí el mejor jugador fue Rodrigo Insúa, lateral izquierdo, el hijo del técnico. Estaba entre él y entre Javier Ruiz, el jugador que está a préstamo de Independiente, que jugó muy buen primer semestre. Después en el segundo se cayó un poco. Entonces yo creo que por ser constante y a lo largo de todo el año, creo que el lateral izquierdo fue un poco más influyente en lo que fueron los partidos de Barraca Central. Así que lo puse a él, pero bueno, Ruiz podía estar tranquilamente acá. Y el año que viene están clasificados a la Copa Sudamericana, cosa histórica. Creo que es la primera vez que clasifica el Guapo a una Copa Internacional. Sí, creo que es la primera vez. Y bueno, después de lo dicho por Barraca Central, mi nota final para el Guapo es 6.5. Creo que fue un año bastante bien. Haber clasificado a una Copa Internacional creo que le suma un montón a Barracas. Lo mismo que Riestra, una institución que, bueno, sabemos que es una sociedad anónima deportiva encubierta, que no sabemos dónde salen los fondos. Aunque sí sabemos, pero en teoría no se puede comprobar nada, pero bueno, para lo que es la institución creo que es algo histórico y que suma un montón clasificar una Copa Internacional, igual que Riestra. Después en los torneos hizo un papel digno, en Copa Argentina no, quedó fuera en 32avos, pero después hizo un papel digno, así que creo que un 6, un 7, un 6.5 sería la nota justa para el conjunto del Chiquitapia. Pasamos a Independiente, en la tabla anual quedaron décimos primeros. Después en Copa de la Liga, en la apertura, quedaron afuera en semifinales por penales frente a Huracán. Después en Copa de la Liga clausura quedaron décimo primero y no clasificaron a
a los playoffs, un desastre. Y después en Copa Argentina quedaron afuera en octavos de final frente a Belgrano, si mal no recuerdo. Copa Libertadores no clasificó y Copa Sudamericana fue el escándalo que hubo, la desgracia que pasó frente a los hinchas chilenos que salieron todos sangrando y todo el problema. Así que nada, quedó afuera en octavos de final por escritorio. En este año no obtuvo ningún título independiente. El mejor jugador del año para mí fue Felipe Loyola. Estaba entre él y entre Lo Mónaco, pero Lo Mónaco para mí tuvo un semestre bueno, muy bueno, muy bueno. Pero después tuvo un semestre horrible o 5 o 4 puntos. Loyola creo que tuvo un primer semestre 7, 8 puntos. Y el segundo fue también 6/7. Y creo que a nivel constancia fue mejor el año del chileno que de Cumbia, entonces lo puse a él. Y el año que viene no juega nada internacional, estuvo a un puesto de jugar Sudamericana, pero bueno, no pudo ser y quedó afuera. La nota final para el conjunto de Avellaneda es un 4.5, creo que fue hasta ahora la nota más baja. Un equipo que no juega nada internacionalmente el año que viene, que en un torneo no compitió porque quedó 11º y no compitió porque ya faltando 5 fechas quedaba afuera y no tenía chance de jugar nada. Un equipo que queda afuera con Huracán por penales, un Huracán que está bien, estaba bien, pero tampoco era tanto, encima jugaba de local y quedaste afuera por penales. Después en Copa Argentina, bueno, con Belgrano, que le jugó bien para mí Belgrano, pero tampoco fue nada. No, Independiente, la única parte que compitió del año fue en el primer semestre y quedaste afuera con Huracán. Y después el último semestre de Independiente es un desastre. Y creo que si fuese solamente eso, podrías ponerle un 5 o un año parecido al de Boca y River. Pero cuando ya no clasificás a nada internacional, creo que baja la nota, así que termina siendo un 4.5 para el conjunto de Avellaneda. Después pasamos a Huracán, que quedaron 12º en la tabla anual. En la Copa de la Liga Apertura llegaron a la final en la que perdieron frente a Platense. Después en Copa de la Liga, en el Clausura, quedaron 11º de su zona. No entraron ni al reducido. Después en Copa Argentina quedaron afuera en octavos de final. Copa Libertadores no clasificó. Y en Copa Sudamericana quedó afuera en octavos de final frente a Once Caldas, si mal no recuerdo. Este año no obtuvo ningún título el Globo. Después para mí el mejor jugador fue sin ningún tipo de duda Matko Miljevic. Creo que no hay ninguno que se le acerque al podio, por así decir. Matko sin ningún tipo de duda fue el mejor jugador. Creo que va a ser difícil que lo retengan este año Huracán. Es un jugador muy bueno que puede jugar de 5, de 8, de 10. Muy, muy buen jugador, creo que lo quiere Racing. Y después en el 2026 lastimosamente no juegan nada internacional. Y bueno, mi nota final para el Globo de este año para mí es un 5.5. Creo que lo más rescatable que tuvo fue haber llegado a esa final. Puede ser un 6 de nota por esa final, haber llegado a una final. Creo que es muy... No es tan fácil para una institución como Huracán llegar a una final. No es fácil. Después en el Clausura no entró ni en el reducido. Copa Argentina quedó afuera también en una etapa temprana, entre comillas temprana. Copa Sudamericana creo que yo lo tenía como candidato a Huracán. Aparte le había tocado una llave bastante accesible, pero quedas afuera con 11 Caldas, terminando de local en tu cancha. Entonces creo que termina siendo bastante malo eso y termina siendo aún peor el no clasificar a nada en 2026. Entonces creo que es un 5. Sí, es un 5. Puede ser un 5 también. Parecido al año de Boca y de River, por así decir. Pero bueno, creo que un 5 y un 5.50 está entre la nota de Huracán. Después pasamos a Independiente Rivadavia de Mendoza. En la tabla anual quedaron 13º. En Copa de la Liga Apertura quedaron afuera en octavo de final. Copa de la Liga Clausura quedaron 14º, casi último de su zona. Después Copa Argentina quedaron campeones, salieron campeones en la final ante Argentino Junior, dejando fuera a River en semis. Después Copa Libertadores no clasificó y Sudamericana tampoco, así que no se puede analizar desde el lado internacional. Bueno, como dije, ya ganaron la Copa Argentina. Y el mejor jugador para mí, sin ningún tipo de duda, fue Sebastián Villa. El año de Studer me gustó bastante, el defensor central. Studer creo que no va a durar tanto en Independiente Rivadavia. Capaz porque Juan Libertadores lo pueden retener este año, pero el próximo no creo que lo puedan retener. Muy buen central, alto, bien de arriba. Después el arquero Centurión también estuvo muy bien. Pero bueno, creo que Villa fue el mejor jugador de Independiente Rivadavia, sin ningún tipo de duda. Y el año que viene está clasificado a Copa Libertadores. Creo que por primera vez en su historia. No quiero asegurar, pero creo que es la primera vez que juegan Libertadores en la historia de la lepra mendocina. Mi nota final para la lepra mendocina es un 7.
Creo que nacionalmente, sacando la Copa Argentina, bueno, no, nacionalmente no porque no juegan internacionalmente, así que no hablo por nacionalmente. Sacando la Copa Argentina, creo que tuvo un año bastante flojo. Que ahora fueran octavos, quedar casi a mitad de tabla no está mal, pero es por así decir. Y después quedar 14º de tu zona. Y es flojo, pero bueno, ese título creo que le suma un montón. Entonces, para mí termina siendo un 7 para lo que es la Lepra, un 7.5. Aparte, para el rival de toda su vida, que es Godoy Cruz, descendió. Entonces, qué mejor. Porque siempre, si le va mal a tu clásico rival, siempre te alegra un poco más. Así que puede ser un 7.5. Pero creo que un 7, un 7.5 es una nota razonable para la lepra mendocina. Después pasamos a Central Córdoba de Santiago del Estero. En la tabla anual quedaron 14º. Copa de la Liga Apertura quedaron 11º. En el Clausura quedaron afuera en cuarto de final frente a Estudiantes de local. Después Copa Argentina fuera en 32avos, que venía de ser campeón de Copa Argentina, queda fuera con un equipo de la B. Después en Copa Libertadores quedó fuera en fase de grupos en un grupo que compartía con Liga de Quito y con Flamengo, un grupo complicado. Quedó fuera por diferencia de gol porque tuvo los mismos puntos que los otros dos. Bajó a Sudamericana, le ganó Cerro Largo en 16avos y en octavos quedó fuera con Lanús de visitante y por penales. Una serie que fue bastante peleada, que se la podía haber llevado cualquiera. Así que nada, jugó toda la competencia que podía jugar, la jugó Central Córdoba. Creo que es el único equipo de la liga que lo hizo. No obtuvo ningún título, perdió esa final frente a Vélez de la Supercopa Argentina, creo que si mal no recuerdo, Supercopa Internacional. Ya no sé ni los nombres, perdió la final con Vélez. Después, para mí el mejor jugador fue José Florentín. Jugaron bien bastantes jugadores en Central Córdoba. Aguerre podía haber sido. Jonathan Galván también, pero creo que Florentín fue el que tuvo más incidencia, el dueño del equipo. Fue el que ese 5, ese mediocampista llegador, recuperador también, box to box. Entonces yo creo que se merece este galardón. Y el 2026 no juegan nada internacionalmente porque, bueno, no se clasificaron a Sudamericana ni a Libertadores. Y mi nota final para el año de Central Córdoba es un 5.5. Creo que fue un año bastante flojo. Capaz, por haber jugado Libertadores y también Sudamericana, yo creo que eso fue lo que más subió. Después no compitió prácticamente en nada. Puede ser un 6 la nota, puede ser un 6. Si soy un poco más amigable, puede ser un 6. Pero creo que a nivel nacional no hicieron nada. Le ganaron a Flamengo, fue lo más histórico capaz que hicieron en los años que tienen de vida Central Córdoba. Pero después fue un año bastante pobre. Así que nada, mi nota es un 5.5/6 para el Ferroviario. Pasamos a Estudiantes de La Plata. En la tabla anual quedaron 15º. En la Copa de la Liga, en la apertura, quedaron afuera en octavos de final frente a Rosario Central en Arroyito. Después en Copa de la Liga, en clausura, quedaron campeones en esa final que le ganaron a Racing por penales. Copa Argentina fuera en 16avos de final. Copa Libertadores quedaron afuera en cuarto de final, haciendo un papel bastante digno frente al campeón, frente a Flamengo. Y bueno, claramente si jugó cuarto de Libertadores, Copa Sudamericana no disputó. Obtuvo este año la Copa de la Liga Clausura, el torneo largo que se juega en la Liga Argentina de los últimos 6 meses, la final frente a Racing. Perdió una final con Vélez, podían haber sido 2 títulos, pero bueno, perdió esa final a un partido frente a Vélez, que no sé si era la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional, ya no sé ni los nombres. Y el mejor jugador para mí durante todo el año fue Santiago Escasíbar. C3 creo que tuvo mejor último semestre que todo el año, pero entonces creo que Escasíbar fue el más regular a lo largo del año, entonces creo que se merece haber sido el mejor jugador de Estudiantes. Y el año que viene, por haber ganado esa Copa de la Liga, Estudiantes está clasificado a la Libertadores. Si no salía campeón de ese torneo, por tabla anual no clasificaba ni siquiera a Sudamericana, así que ese título le zafó el 2026 al pincha. Y mi nota final para Estudiantes termina siendo un 6.5/7. Sí, creo que más 7 que 6.5. En Copa Libertadores estuvieron bien, 8 puntos. Creo que para mí el año de Estudiantes a nivel futbolístico fue muy malo. Jugaron bien este último mes, pero después para mí jugar bien no jugaron bien en ningún momento del año. Domínguez amenazaban con que se iba bastante, se coqueteaba con irse, se peleaba con los dirigentes porque le traían, pedía defensores y le traían delanteros. No tuvo un buen año futbolístico Estudiantes, pero bueno, es como Racing, que Racing para mí no tuvo buen año, pero llega y bueno, salió campeón, quedó fuera en cuarto de final de Libertadores. Entonces creo que
que esa mística que obtuvo Racing en estos años, la tuvo también Estudiantes este año, así que creo que un 6.5/6/7 es un buen puntaje para el año del pincha. Y seguimos con Vélez, que quedó 16º en la tabla anual. Después en Copa de la Liga, en la apertura, quedaron 13º, un desastre. Copa de la Liga clausura, quedaron afuera en octavos de final, también otro desastre, pero no tanto, porque llegaron los playoffs al menos. En octavos de local ante Argentinos Juniors. En Copa Argentina afuera en 16avos, otro desastre. Y en Copa Libertadores afuera en cuarto de final, un papel bastante digno frente a Racing. Y bueno, como jugó cuarto de Libertadores, claramente Sudamericana no disputó. Obtuvieron 2 títulos este año, es verdad que son 2 títulos de un partido, frente a Estudiantes y frente a Central Córdoba, Supercopa Internacional frente a Estudiantes y Supercopa Argentina frente a Central Córdoba, así que nada, obtuvieron 2 títulos. El mejor jugador del año para mí fue Máger Carrizo, está bastante peleado acá, creo que podía haber sido Brian Romero, podía haber sido Chiqui Bouzat, podía haber sido Elías Gómez, pero creo que el pibe de Vélez fue el boom de este año, tuvo bastante incidencia ofensiva, es verdad que estuvo... A veces en partidos está medio que desaparece, pero creo que fue el mejor jugador de este año de Vélez y en 2026 no le espera ninguna competencia internacional. Y mi nota final para el año de Vélez creo que es un 6. Podría haber sido un 5 tranquilamente, pero creo que haber llegado a cuarto de final de Libertadores es algo que no ocurre todos los días para Vélez. Entonces creo que sí, pero creo que podíamos bajarle un punto, creo que puede ser un año 5, no juega nada internacional el año que viene. Fue un año bastante flojo, en apertura y clausura le fue muy mal, en Copa Argentina también le fue bastante mal, entonces creo que sí, puede ser un año 5 puntos para Vélez, o 6 siendo muy generoso, así que nada, como digo, esa es mi nota para el año del Fortín. Pasamos a Unión, en la tabla anual quedaron puesto número 17, en Copa de la Liga Apertura quedaron 15º, quedaron último en su zona, en el clausura quedaron afuera en octavo de final, de local frente a Gimnasia, un partido que fue bastante, creo que fue de los mejores del playoff para mí. Después Copa Argentina fuera en octavo de final también. Copa Libertadores no clasificó y después hizo un papelón en Copa Sudamericana en un grupo quedando último, en un grupo en el que estaban Palestino y Muyuk Runa. Y no clasificó ni siquiera como segundo a 16avos de final. No obtuvo ningún título en este año y el mejor jugador para mí fue Mateo del Blanco, sin ningún tipo de dudas, el lateral izquierdo surgido de las inferiores del Tatengue. Lauti Vargas también me gustó bastante, el lateral derecho del otro lado, el juvenil también de 20 años. También me gustó bastante, pero creo que sin ningún tipo de duda a nivel injerencia en los resultados, participaciones de gol, creo que es de los mejores laterales del fútbol argentino, después de Rojas. Sasha Marsic también me gusta, Acuña también, me gusta más que Blanco, el de Boca, pero entonces bueno, merecidamente siendo el mejor jugador de Unión, no creo que dure mucho en Unión, y después para el 2026 no están clasificados a ninguna Copa Internacional. Entonces mi nota final para Unión es un 4.5, puede ser un 4, puede ser un 5 si son muy generosos. Creo que no compitieron en ningún momento. Capaz en el final, en el clausura, dieron la esperanza que podían llegar a competir, pero quedan afuera con Gimnasia de local en octavos. Entonces creo que termina siendo un año bastante flojo para el Tatengue. No juega nada internacional el año que viene. Entonces creo que una nota un 4, un 4.5, inclusive un 5 con toda la furia, es una nota bastante normal, bastante acorde para el año de Unión. Pasamos a Defensa y Justicia. En la tabla anual quedaron puesto número 18. En Copa de la Liga en la apertura quedaron décimos. Y en el clausura quedaron 12º. Un desastre para el año del conjunto de Varela. En Copa Argentina también otro desastre, afuera en 16avos. Copa Libertadores no clasificó. Y en Sudamericana quedaron afuera en fase de grupos también. En un grupo creo que juega Cerro Largo, Vitória de Brasil, que es de los rivales más flojos de Brasil. Creo que fue un año muy malo para Defensa y Justicia. Verán que están todos los números en rojo. Creo que lo único que capaz los rescata es que no estuvieron entre los 10 peores de la tabla anual. Creo que eso es lo más rescatable para el conjunto de Varela. No obtuvo ningún título y para mí el mejor jugador del año. Acá estuvo bastante difícil, había entre bastantes jugadores, pero yo leí el premio, por así decir, a Kevin el Facha Gutiérrez, el jugador de las inferiores de Racing. Estaba Alexis Soto, Delgado también me gustó. ¿Quién más? Me gustó también mucho Abiel Osorio. Entonces creo que podían haber sido cualquiera de esos 4, pero creo que por ser el capitán, el jugador que para mí más rédito en el mercado tiene, que creo que es un jugador que pueden sacar plata por él,
Es Kevin el Facha, número 5, el capitán de este equipo. Y en 2026, por el año horrible que tuvieron, no juegan nada internacionalmente. Y mi nota final para Defensa y Justicia hasta ahora es el equipo con peor nota final que le di. 3.5 para Defensa y Justicia. Es un equipo que no compitió en ningún momento del año. Creo que lo mejor en el año que tuvo fue haberle ganado a Boca con ese penal que hizo Marchesín y ese gol que vino, creo que de un tiro libre. Nada más que eso. Después no hicieron nada. No compitieron en ningún momento. Y venimos de años de que Defensa y Justicia al menos compita en algún torneo que juega. Compite y no fue el año. Así que creo que se merece la nota más baja hasta ahora de los equipos que van de esta Liga Argentina. Seguimos con Gimnasia. En la tabla anual quedaron puesto 19. En la Copa de la Liga, en la apertura, quedaron 11º. Bastante mal. No sé por qué está naranja. Creo que está en rojo el número. Después Copa de la Liga Clausura, que llegaron a semifinales, que fue una sorpresa, que metieron creo que como 5 o 6 victorias seguidas con Sanirato como técnico. Le ganaron a River en el Monumental. Después le ganaron de visitante a Unión, de visitante a Barracas. Bueno, después perdieron contra Estudiantes como de costumbre en semifinales, perdón para los hinchas del Lobo. Yo simpatizo más por el Lobo que por Estudiantes, pero siempre Estudiantes le gana juegan a la bolita y le ganan. Después Copa Argentina, quedaron afuera en 16avos de final, y Copa Internacional no jugó ninguna, así que no se puede analizar desde ese lado. Claramente títulos no obtuvo ninguno en este año. El mejor jugador para mí fue Juan Pintado, lateral derecho uruguayo que tiene Gimnasia, que para mí se posicionó en este año como uno de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol argentino. Me gustó también mucho el año de ¿cómo se llama? El defensor, no me estoy acordando el nombre. El que jugaba en Platense, el nombre se me nubló ahora, pero saben de quién hablo. El cierre de Enzo Martínez también me gustó bastante. Esqueloto también me gustó el cierre del año. Max también tuvo un año bastante regular, pero creo que el lateral derecho fue más regular y estuvo mejor a lo largo del año. Y después para el 2026 era un equipo que estaba peleando el descenso hasta las últimas fechas, entonces claramente no juegan nada internacional. Y mi nota termina siendo un 5.5/6. Creo que lo termina arreglando y subiendo bastante puntos es ese cierre de año que llegaron a semis, jugando visitante todos los partidos. Menos, bueno, la semifinal. Era un equipo que la idea desde el principio de año era salvar el descenso. Salvaron del descenso, no aún así, no se conformaron con eso y casi van por el campeonato, quedando fuera en semis. Entonces creo que eso elevó bastante su posición, su puntaje para mí de año. Entonces creo que termina siendo un año 5 puntos y medio para el conjunto de La Plata. Seguimos con Belgrano. En la tabla anual quedaron puesto número 20. En Copa de la Liga, en el Apertura, quedaron puesto número 12. Y en el Clausura, puesto número 10. No compitieron en ninguno de los dos torneos. Copa Argentina quedó afuera en semifinales, que quedaron afuera con Argentinos. Y Copa Libertadores y Sudamericana no clasificó ninguna, así que no se puede analizar desde ese lado. Y bueno, no obtuvo ningún título el Pirata en este año. El mejor jugador para mí, sin ningún tipo de duda, fue el Lucas el Chino Celarrayán. Hubo algunos también que me gustó mucho el año. Lisandro López, pero no jugó todo el año, entonces para mí pierde de ese lado. Después Longo me venía gustando hasta que se lesionó. También me gustó bastante el mediocampista con pasado en Sao Paulo. Ubita Fernández también me gustó mucho, pero creo que Celarrayán sin ningún tipo de dudas es el mejor jugador del Pirata en el año. Goles, asistencias, es el que mueve los hilos de Belgrano, entonces merecidamente siendo el mejor jugador. Y en 2026 no juegan nada internacional. Entonces mi nota final para el Pirata es un 4.5. Puede ser un 4, también puede ser un 5. Flojo. Lo único que compitieron fue en la Copa Argentina, que quedaron en semis. Entonces creo que eso fue lo que lo subió bastante. Pero después no compitieron en Clausura, no compitieron en Apertura. En tabla anual estuvieron ahí abajo. Entonces creo que termina siendo un año más dejando dudas que dejando certezas. Así que nada, puede ser un 4 como un 5 la nota para el Pirata. Seguimos con Banfield. En la tabla anual quedaron puesto número 21. En la Apertura quedaron 14º, casi último de su zona. En el Clausura quedaron 9º, casi entran por nada, no entraron en el taladro a los playoffs. 16avos de final afuera en Copa Argentina. Y después Libertadores y Sudamericana no clasificaron, así que no se puede analizar desde ese lado. No obtuvo ningún título el conjunto de zona sur del Gran Buenos Aires. El mejor jugador para mí, sin ningún tipo de duda, fue Martín Río. Creo que es un jugador muy bueno, el 5, el mediocampista de Banfield.
Creo que es un jugador que puede ser relevo en un club grande. No creo que le dure mucho al taladro en sus filas. Entonces creo que sin ningún tipo de duda fue el mejor jugador de Banfield este año. Y en 2026 no juega nada internacional. Y mi nota final para el taladro es un 4. No compitieron en ningún momento en nada de lo que jugaron. Puede ser también un 3, un 3.5. Pero creo que sí, un 3.5 puede ser más justo. No compitieron nada en todo el año. No llegaron a las instancias definitivas. Tuvieron buenos tramos en el año. En un momento jugaba mejor de visitante que de local. Era raro el año de Banfield. Entonces para mí termina siendo una nota un 4, un 3.5. Una nota justa para el taladro. Seguimos con Platense. En la tabla anual quedaron puesto número 22. En Copa de la Liga Aperturas quedaron campeones en ese torneo histórico que dejaron afuera. Le ganaron la final al Huracán. Dejaron afuera a San Lorenzo. Dejaron afuera a River. Dejaron afuera a Racing. Tremendo final de torneo para el Calamar. En el Clausura quedaron últimos de su zona, pasaron de campeones a últimos. En Copa Argentina quedaron afuera en 16avos de final. Y Copa Libertadores y Sudamericana este año no jugaron ninguna de las dos. Como dije, ganaron en la apertura de la Copa de la Liga, en ese torneo histórico que dejaron afuera muchos grandes. Y el mejor jugador para mí fue Ronaldo Martínez. Tuvieron jugadores que jugaron bien ese semestre solo. Y después bajaron bastante. Por ejemplo, Pico me gustó bastante, igual este cierre, pero pone Nacho Vázquez este semestre no me gustó tanto. No me gustó Mainero. No me gustaron bastante jugadores de Platense. Entonces Ronaldo Martínez se pudo mantener. No fue para mí el mejor del título, pero sí fue el mejor de este cierre. Entonces, promediando, creo que el paraguayo fue el mejor jugador de Platense en todo el año. Y el año que viene, por primera vez en su historia, Platense jugaría Copa Libertadores. Entonces mi nota final para el Calamar es un 6.5, puede ser un 7 también. Pasa que dieron pena después en todos los torneos, pero bueno, ganaron ese título que fue tremendo, entonces yo creo que puede ser un 7 de nota. Yo lo puse un 6.5 por ponerme un poco más de jurado estricto, pero creo que para lo que es Platense, cuando ya ganás un título, ya el resto del año no me interesa. Menos irte a la B, después si no ganás nada, si no pasa nada, te lo firmaba el hincha de Platense. Pero creo que si somos un poco justos, creo que termina siendo un año 6.5, 7 para el Calamar, que quedaron últimos en el otro torneo. Entonces creo que la nota más justa es un 6.5/7. Seguimos con Sarmiento de Junín. En la tabla anual quedaron puesto número 23. Copa de la Liga en el Apertura quedaron puesto número 12. Y en Copa de la Liga Clausura quedaron novenos. Ahí casi terminan entrando a los playoffs. No pudo ser. Copa Argentina fuera en 32avos, que fue un desastre. Quedaron afuera con un equipo de la C, si mal no recuerdo. Y bueno, Copa Internacional no jugó ninguna, así que no se puede analizar desde ese lado. No obtuvo ningún título, claramente. Y el mejor jugador para mí fue Lucas Acostas. Lucas Acostas, el arquero de Sarmiento. Insaurralde también estuvo bien. Creo que estaba entre ellos dos el mejor jugador del año. Entonces creo que me terminó gustando más Acostas. Es un equipo que me puse a ver los datos y no le terminaron haciendo casi más de un gol por partido, que no es tanto para un equipo como Sarmiento. Entonces dije, bueno, creo que el ex arquero de Lanús se merece este galardón. Y bueno, para el 2026 lógicamente no disputa ningún torneo internacional. Entonces mi nota final para Sarmiento es un 4 puntos. Puede haber sido un 5 por los fondos que tiene el club y por lo que es a nivel grandeza. Entonces creo que puede ser un año normal. Pero bueno, no compitieron en ningún torneo. Pero es lo lógico que no compita. Estos clubes, la lógica es que peleen el descenso todos los años. Pero bueno, puedes al menos asomar la cabeza en algún torneo. No lo hizo Sarmiento. Entonces creo que una nota de 4 termina siendo una buena nota para el conjunto de Junín. Seguimos con Talleres de Córdoba. En la tabla anual quedaron puesto número 24, bastante flojo para hacer Talleres. Copa de la Liga Apertura quedaron 14º, anteúltimo en su zona. Copa de la Liga Clausura quedaron afuera en octavo de final frente a Boca de visitante. Copa Argentina fuera en 32avos, otro desastre. Copa Libertadores quedaron último en su fase de grupos, otro desastre. En un grupo que tampoco era tan difícil. Estaba Alianza Lima y Olimpia, creo que Olimpia era. Olimpia creo que está en el de Vélez, pero bueno, no era un grupo tan difícil como para clasificar segundo o tercero, quedaron últimos y por eso tampoco clasificaron a Sudamericana. Ganaron la Supercopa Internacional, que le ganaron a River por penales. No ganaban un título, creo que oficial no habían ganado ningún título, es la primera vez que ganaron un título el conjunto de Córdoba. El mejor jugador para mí fue Guido Herrera.
Estuvo Ortegoza, también me gustó bastante. Portilla también estuvo bien, pero creo que podía haber sido también Valentín de Pietri, también hizo muy buen año, pero creo que el más regular siempre termina siendo el arquero. Es medio blupero, se come algún que otro gol, pero creo que a lo largo del año Herrera fue lo más parejo y 2026 no juegan nada internacional. Entonces mi nota final para Talleres termina siendo un 3.5. Creo que fue un año desastroso, tanto futbolísticamente como a nivel resultados. Lo único destacable fue que le ganaron esa final a River, pero fue una final de un partido a principio de año y una final que no se merecía jugar por lo que hizo este año. Por lo que hizo otro año se lo merecía ganar. Entonces encima fueron a penales, no es que le ganó un partido. Entonces fue un año muy flojo. Termina siendo un 3.5. Puede ser un 4 siendo muy generoso. Pero creo que no baja, no baja del 3 y no sube del 4 la nota. Entonces creo que un 3.5 es una buena nota para el año de la T. Seguimos con Atlético Tucumán, puesto número 25 en la tabla anual. Copa de la Liga Apertura quedaron décimos. Copa de la Liga Clausura quedaron 12º. Un desastre, no compitieron en ningún torneo. Copa Argentina fueron octavos de final frente a... Ay, no me estaría acordando. Creo que contra Belgrano, creo. O Newell's, creo. Yo creo que está en verde porque le ganó en 16avos a Boca, que era un rival muy difícil, claramente. Entonces creo que termina siendo positivo el saldo en Copa Argentina. Y después Copa Internacional no disputó ninguna. Títulos no obtuvo ninguno. Mejor jugador para mí fue Nico Amendola, el enganche de Atlético Tucumán. Sé que juega más por la banda, pero para mí es un enganche. Un jugador con muy buena pegada, muy buena asistencia. Ortiz me gustó mucho el año. Clever Ferreira también tuvo... Desde que llegó jugó bastante bien, pero creo que a lo largo del campeonato, del año, y más constante, más consistente fue la Amendola, que fue alternando, ¿verdad?, entre titularidad y suplente, pero para mí fue un año bastante bueno para el 10 de Atlético Tucumán, y en 2026 el cuadro tucumano no juega nada internacional. Y mi nota final para el decano es un 4, un año en el que no hicieron absolutamente nada. Creo que lo más rescatable fue haber llegado en octavos a Copa Argentina, habiendo dejado afuera a Boca. Entonces creo que eso fue lo que lo termina impulsando un 4, si no para mí era un año de 3.5. Pero bueno, haber dejado afuera al Boca de Paredes en 16avos de final de Copa Argentina, creo que lo impulsa bastante y termina siendo un año malo, pero no tan malo como el de otros, por así decir. Seguimos con Instituto de Córdoba, que quedó puesto número 26 en la tabla anual. Después en Copa de la Liga, en el Apertura, quedaron afuera en octavo de final. Que entraron por la ventana en ese partido frente a Talleres, que cerraban de visitante. Terminaron entrando por la ventana, creo que con 17 puntos. Muy pocos puntos, pero terminaron pasando. En el Clausura quedaron 13º en su zona, bastante como el orto. Copa Argentina fuera en 16avos de final. Y Copa Libertadores Sudamericana no clasificó a nada internacional este año, así que no lo disputó ningún torneo. Ningún título obtenido para Instituto en este año, y el mejor jugador para mí, sin ningún tipo de duda, fue Gastón el Gato Lodico. Manuel Roffo me gustó mucho, el arquero, pero creo que el capitán, el que movía los hilos, el reloj de Instituto fue el Gato. Entonces creo que sin ningún tipo de duda fue el mejor jugador. Y después para el 2026 no le espera nada internacional, porque bueno, no ganaron ni compitieron casi en ninguna competencia que disputaron. Por ende, mi nota final es un 4, puede ser un 3.5 también, pero creo que fue un poquito mejor que Talleres. Es verdad que ganaron esa Copa Talleres, pero yo no la quiero contar esa Copa como que si ganaron algo, porque fue una Copa, como dije, de un partido, fue una Copa rara. Pero Instituto, creo que con el plantel que tiene y los recursos que tiene, hizo mejor año que Talleres. Capaz compitió un poquitito más. Es más, para mí es más valorable cómo clasificaron a octavos en el Apertura que cómo clasificó Talleres a octavos en el Clausura. Así que creo que termina siendo apenas mejor el año de la gloria que el de la T. Ya llegando al final, Newell's, que quedó puesto número 27 en la tabla anual. Después Copa de la Liga Apertura quedaron novenos, casi terminan entrando al playoff. No pudo ser. En el Clausura de la Copa de la Liga quedaron 15º, quedaron último en su zona, un desastre. Copa Argentina, cuarto de final. Bueno, es lo más rescatable del año de la Lepra. Después fue un desastre y bueno, Copa Internacional no clasificó, así que no se puede analizar desde ese costado. No obtuvo ningún título en este año, claramente, la Lepra, y el mejor jugador para mí fue Ever Banega, sin ningún tipo de dudas. Creo que fue el que movió los hilos, el que más regular estuvo. Creo que todo el juego de Newell's pasa en base a lo que juega Banega. Maroni también tuvo muy buen año. Charly González también tuvo muy buen año. Herrera también, pero creo que
que me quedo con la regularidad y la jerarquía y el juego de Ever Banega. Y claramente por el año horrible que tuvieron en 2026 no juega nada internacional la Lepra. Y mi nota final hasta ahora creo que fue el peor equipo. Le doy un 3 a Newell's, creo que fue hasta ahora el peor equipo del año, no compitió en nada, el único que compitió fue un poquitito en Copa Argentina, pero quedó afuera en cuartos. Entonces creo que aparte con lo que quizás tiene, con el equipo que tiene, es verdad que está bastante flojo de plantel, es de los peores Newell's a nivel plantel de toda la historia, pero creo que no es para estar peleando el descenso y no competir nunca por nada. Creo que fue un año bastante desastroso. Lo bueno que pasó, lo bueno que no se fueron a la B, lo bueno que ya está. Entonces, a mirar el año que viene y tratar de aspirar al menos a una Copa Sudamericana o no estar tan ahogado con el descenso. Pero bueno, para mí es hasta ahora el peor equipo del año de los que van, de los equipos que van. Seguimos con Aldo Civi, puesto número 28. Estuvo a nada de irse a la B. A nada de irse a la B estuvo el conjunto de Mar del Plata. En el apertura y en el clausura quedó 13º en los dos, parejo en los dos, horrible en los dos, parejo de horrible en los dos. Copa Argentina fueron octavos, que para mí no estuvo tan mal. Copa Libertadores no clasificó y Copa Sudamericana claramente tampoco. Así que nada, lo más rescatable de Aldo Civi es un octavo de final de Copa Argentina este año. No obtuvo ningún título, su mejor jugador creo que sin ningún tipo de duda fue justo Gianni. Gianni que bueno, el año que viene no sigue, se fue a U Católica, hizo un muy buen año, en este último semestre estuvo muy bien. Capaz al principio le costó un poco más, pero creo que sin ningún tipo de dudas, por amplio margen, fue el mejor jugador de Aldo Civi en todo el año. Esa asistencia que hizo de Taco tremenda, que para mí fue la asistencia del año, del ex jugador de Atlético Tucumán y Patronato. Entonces creo que merecidamente es el mejor jugador de Aldo Civi. Y después 2026 a Aldo Civi no le espera nada internacionalmente. Por poco zafaron del descenso, estuvieron a minutos de descender, que iban empatando 2-2 frente a San Martín y San Juan, pero bueno, terminaron dando vuelta al partido y zafando el descenso. Mi nota para Aldo Civi es un 3.5, nada que aclarar tanto, casi se van a la B, estuvieron a minutos, como dije, de irse a la B. Fue mejor para mí que el año de Newell's, porque Newell's también estuvo hasta el cuello casi por irse a la B, pero Aldo Civi es Aldo Civi y tiene menos responsabilidades que Newell's, entonces para mí estuvo un poco mejor el año de Aldo Civi. Poco, no tanto, medio punto. Así que creo que un 3.5 es una buena nota para el conjunto marplatense. Y seguimos con Godoy Cruz, ya uno de los equipos descendidos. Quedó 29 en la tabla anual. En la apertura quedó noveno, casi entrando al playoff, no pudo ser. En el clausura quedó 14º, casi último. Copa Argentina fuera en 32avos, Libertadores no clasificó. Copa Sudamericana octavos, quedando fuera con Mineiro, que fue Mineiro fue el finalista de esta copa. Capaz fue lo más rescatable de todo, pero después fue un año horrible para Godoy Cruz, que lo mejor que tuvo fue haber sacado a Santi Andino, que creo que lo va a poder vender bastante bien, pero después fue un desastre de año para el conjunto mendocino. No obtuvo ningún título en este año y el mejor jugador para mí, sin ningún tipo de duda, fue Santino Andino. Creo que sufrió mucho cuando se le fue al Sub-20, al Mundial Sub-20, esos partidos que fueron muy flojos para Godoy Cruz, que creo que si estaba Andino podía llegar a zafarlo de irse al descenso, pero bueno, no fue así, creo que termina condenándolo, yéndose a la B, por no tener a su mejor jugador en los últimos partidos. Y bueno, 2026 le espera jugar la primera B nacional después de tantos años para el conjunto mendocino. Y ya para cerrar, por fin, el último equipo de esta liga argentina, San Martín y San Juan, que quedó último en la tabla anual, 15º, último en su zona en la apertura, 10º en el clausura. Copa Argentina 16avos fue el papel capaz más rescatable que tuvo. Libertadores y Sudamericana claramente no jugó ningún torneo internacional. No obtuvo ningún título claramente. Y el mejor jugador para mí fue Matías Borgogno, el arquero. No tuvo nadie que diga, che, qué buen año que tuvo. Creo que el más rescatable fue Borgogno. Que creo que es un arquero que puede quedarse en primera. Creo que es un arquero que puede ser suplente de primera. Creo que es fue lo mejor de San Martín y San Juan claramente. Así que merecidamente el arquero de San Martín y San Juan con este título de mejor jugador. Y el año que viene le espera la B Nacional, que vuelve después de un año. Había ascendido en 2024 y bueno, descendió ahora en 2025. Y 2026 le espera jugar Primera Nacional de nuevo. Y bueno, sin más nada que agregar, se fue a la B, no compitió por nada. Godoy Cruz al menos jugó Copa Internacional y llegó a octavos, creo que fue lo más rescatable. Pero después, tiene mejor equipo Godoy Cruz, es verdad. Pero creo que es el peor equipo del año sin ningún tipo de duda. Descendió y no compitió en ningún torneo que jugó.
Así que creo que la nota, y ser la nota más baja de este año, creo que es merecidamente para el conjunto de San Juan. Y bueno, por fin llegamos al final del video y fue el video más largo de mi canal. Creo que va a estar rondando, todavía no lo edité, pero va a estar rondando entre los 50 minutos. Va a estar larguísimo, no creo que tenga tanta visualización. Pero bueno, creo que es que es el video que mejor producí, es el video que más largo y que más tardé en produciéndolo, postproduciéndolo y haciéndolo. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, todavía no cierro el año. Ahora en el fin de semana, creo que domingo va a estar subiéndose el video de todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores. Y después, a principio de año que viene, ya va a estar subiéndose el video de todos los equipos clasificados, pero a la Copa Sudamericana. Así que nada, no quiero alargar más ya el video. Me ayudan un montón siguiéndome en mis redes sociales, KobePD, mi TikTok, KobePD, mi Instagram. Tienen el link de las 3 redes sociales abajo, de mi Instagram, de mi TikTok y de mi Twitter. También me ayudan un montón dando like, compartiendo el video, comentando qué le parece, activando la campana para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Nada más, nada, iba a decir algo, pero no, nada más que agregar. Así que nada, espero que tengan buen día, buenas tardes o buena noche, depende de cuándo estén viendo este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Las noches se me hacen frías aunque estemos en verano. En unos meses no sé qué va a ser. Espero que lo